Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Pero vamos con nuestro primer invitado que está listo. Damos la bienvenida a Santiago Cahuasquí, docente universitario, analista político. Y a propósito de análisis, bueno, vamos a analizar un poco cómo se pinta esta contienda electoral para febrero. Hay algunos temas que están pendientes, por ejemplo, que el actual presidente resuelva su situación con su vicepresidenta, que como sabemos es público y notorio, tiene una riña importante y que además, bueno, los mismos ministros y demás allegados al gobierno, al gabinete de Noboa, han expresado sin tapujos que están buscando mecanismos para que ella no asuma el poder para que el presidente pueda hacer su campaña, como corresponde por ley. Además de todo esto, pues están los binomios, 16 binomios inscritos y bueno, algunas pugnas de por medio. Por ejemplo, el Partido Sociedad Patriótica está recurriendo ante el Tribunal Contencioso Electoral para que descalifique la candidatura de Jan Topic. En fin, algunas cosas que se están tejiendo sobre la mesa en medio de estas elecciones que se vienen para febrero. Gracias, Santiago. Bienvenido. Y bueno, ¿cuál es su análisis de todo lo que se viene para febrero? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias, Vero. Un gusto siempre estar en Radio Sucesos. Como tú manifestaste, es un clima complejo para el país. Me parece que estamos rodeados de una precariedad dramática y el pronóstico de recuperación es aún peor. Creo yo que esto condiciona enormemente las posibilidades de juego de todos los actores políticos, influye, repercute, impacta en cada una de las posibilidades que tengan los actores institucionales, el presidente de la República, la Asamblea Nacional y los precandidatos también ahora, los candidatos ya algunos a la presidencia de la República. Creo yo que la situación tan dramática por la que atraviesa el Ecuador condiciona, sin lugar a dudas, la cancha, marca la agenda, marca los relatos que se van a construir justamente en campaña. Y creo yo que sin lugar a dudas, la pérdida tan dramática de popularidad y aceptación del presidente Noboa en estos últimos 8 meses, ha perdido 40 puntos en aceptación a la gestión, establece una nueva configuración en el tablero político electoral. Este debilitamiento del gobierno nacional y por tanto de las proyecciones electorales del presidente Noboa hacen que la elección adquiera un rasgo de competitividad aún mayor del que tenía. La elección estaría abierta. El pronóstico, si bien restan 5 meses para la elección, el pronóstico de recuperación del presidente Noboa es más bien, digamos, incierto, y eso hace que justamente actores como la Revolución Ciudadana, como Jan Topic, como los otros candidatos, Cucalón, Granja, Isa, tengan incluso también posibilidad de aspirar a hacer una campaña también interesante que pueda despertar, que pueda concitar interés en la ciudadanía y que pueda, pues, configurar una elección que se avisora abierta. Esta va a ser muy seguramente una elección abierta con resultados que nadie puede vaticinar hoy por hoy cuáles van a ser. Y pues, por tanto, estamos adentrándonos en un escenario de incertidumbre, con una volatilidad permanente en el electorado y que el resultado pues es aún con un pronóstico muy reservado por las condiciones que atraviesa el Ecuador. Tengo un pronóstico muy reservado. Ya las anteriores elecciones en las que Daniel Noboa pues subió sorpresivamente después del debate, también fue sorpresivo todas las circunstancias en las que se dieron, ¿no? Él quizás nunca pensó siquiera, porque no estaba ni en las encuestas ni figuraba como uno de los favoritos, ni mucho menos, estaba muy lejos de aquello, pero bueno, se dieron circunstancias interesantes como la del debate, circunstancias lamentables como el asesinato de Fernando Villavicencio, que me imagino era un candidato muy fuerte y bueno, pasó lo que pasó, es muy triste lo que pasó en esas elecciones. Ahora, ¿qué podríamos esperar de estas que se vienen? Porque
Claro, los cambios que se darían no son menores. El próximo presidente o presidenta tendrá que estar ya 4 años, desde un periodo más largo, no este que para el que estaba eh, participando Daniel Noboa. Ahora, ¿qué podemos esperar de todo esto que se venga? Porque, como usted dice, la incertidumbre es muy grande, la indecisión de la gente también es muy grande, y al final del día no se sabe qué podría pasar en medio de también, recordemos, unas elecciones que podrían, ojalá que no, pero podrían tener un tinte violento, considerando y tomando en cuenta lo que pasó hace año y medio. ¿Cómo vemos también ese factor que influyó mucho en las elecciones pasadas y no sé si podría llegar a influir en estas que se vienen? Sí, me parece, es lamentable justamente lo que mencionas, Verónica. Son situaciones realmente convulsas. Va a ser una elección en medio de un estado de excepción, va a ser una elección en medio de una crisis energética más grave, la crisis energética más grave de la historia contemporánea del país. Y también acaece la elección en medio de un proceso en el cual ha habido una especie de cooptación cada vez mayor de las redes de la economía criminal, no solamente respecto a su radio de operación, no solamente respecto a su radio de acción, sino también yo diría que el momento por el cual atraviesa el Ecuador hace que las propias instituciones democráticas estén en riesgo. Es decir, podemos hablar hoy por hoy de un estado de derecho o vivimos en un estado de guerra decretado incluso por el propio presidente de la República, donde fuerzas paraestatales compiten en igualdad de fuerzas con las fuerzas estatales y legales. ¿Estamos en una división de poderes o existe el poder del crimen organizado que coopta instituciones? Ahora mismo veíamos a propósito del caso Metástasis, cómo una funcionaria podía establecer redes de cooperación con hospitales, con cortes de justicia, con políticos, con el Consejo de la Judicatura. Es decir, ¿estamos en una división de poderes o estamos en un proceso de cooptación de poder por parte del crimen transnacional? También estamos en elecciones libres, lo que tú has mencionado, o el asesinato de un presidente, como lo vimos, de un candidato a presidente, como lo vimos en la elección pasada, sin controles para el financiamiento del narco a las campañas electorales, hace que en realidad sean elecciones, digamos, opacas, por decirlo menos. ¿Estamos en un estado de derechos, de justicia, o tenemos más bien unos derechos muy circunscritos, muy reducidos? Habría que preguntarle, por ejemplo, a los transportistas que transitan por el anillo vial de Quevedo si es que tienen o no derecho para la circulación, por ejemplo. Entonces, me parece que son circunstancias anómalas o circunstancias nocivas que hacen que el proceso electoral sea un proceso electoral cuesta arriba. Y esto configura un escenario en el cual existe pérdida de confianza en las instituciones, pérdida de confianza en el manejo gubernamental, pérdida de confianza en los principales líderes políticos y también yo diría un clima de desafecto a la política y también un clima de profunda digamos, de profundo malestar, de profundo cansancio, agotamiento y frustración por parte de las familias ecuatorianas. En ese contexto vamos a ir a las urnas y creo yo que precisamente por todo lo que se ha dado en estos últimos meses, será una elección que pueda tener muchas sorpresas, que pueda tener, por tanto, resultados inesperados, porque justamente la volatilidad, el hastío del electorado puede llevar a tener pues, resultados poco esperados. Así es lo incierto y lo inesperado, la tónica que se está viviendo en estos momentos y que quizás marcará febrero en las elecciones. Amigos, 7:30 dialogamos con Santiago Caguasqui, docente universitario, analista político. Analizamos las perspectivas de estas elecciones de febrero que serán marcadas, como ya lo dijimos, por la incertidumbre. Ahora, Santiago, también en qué medida pesa en el elector, por ejemplo, las crisis que estamos viviendo actualmente, la crisis energética, el estar sin luz, al que menos le da depresión, el estar en esta situación de inseguridad también, con estados de excepción continuos. ¿Qué nos dice de todo esto? Y después, en febrero, tenemos que elegir a un nuevo presidente o presidenta de la República. Sí, me parece que justamente esto
Es el desenlace, diría yo, de un agotamiento por parte del gobierno nacional. Al inicio de su gestión teníamos más o menos la certeza de que había un nuevo jugador que había capitalizado buena parte de los respaldos, de la aceptación del electorado y empezó prácticamente su gestión en febrero, bueno, en noviembre del 2023, pero tuvo su pico en febrero, en marzo del 2024 con un 85% de aprobación a la gestión. Esto fue variando desde ese momento hasta la actualidad, fue decayendo. Existe, por tanto, una tendencia decreciente en la aceptación a la gestión del presidente Noboa. En abril del 2024, 78%; en julio del 2024, 58%; en septiembre del 2024, 45%. Es decir, en 8 meses, 40 puntos como arena entre las manos, prácticamente ha ido mermando la popularidad, la aceptación a la gestión del presidente Noboa, y eso hace que justamente tengamos este clima de frustración en ciertos sectores, de no haber tenido justamente la respuesta que esperaba el electorado de un gobierno que avisoraba que iba a ser justamente el que iba a solucionar la crisis energética, la crisis de seguridad, la crisis justamente de representatividad que también en el orden político se esperaba que pueda disiparse. Eso no ha sucedido y lo que vemos es que producto justamente de inacciones y de malas decisiones por parte del gobierno, tengamos hoy un gobierno que va a llegar a la elección de febrero del 2024 prácticamente sin ningún hito que pueda recordar la ciudadanía y que pueda justamente ser el catalizador de una votación hacia ese sector. No digo que el gobierno no tenga ninguna posibilidad de enfrentarse en una elección, pero llega sin hitos, llega con un gabinete disminuido, prácticamente un gabinete sin experiencia, creo que hay que decirlo a estas alturas de la situación del país, un gabinete sin experiencia que ha dado paso justamente a improvisaciones, a malas decisiones, a malos diagnósticos, un país con apagones, con una economía en recesión, según lo que estableció justamente el Banco Mundial. Entonces, me parece que este clima está dando como resultado que exista una elección abierta, que los otros actores políticos, que los otros actores, que los otros candidatos puedan tener serias posibilidades de hacer una campaña que pueda despuntar justamente y que pueda ser una elección más reñida de lo que se esperaba en inicios de año. Entonces, Más que muchos los candidatos las que esperaban cifras en febrero, Santiago, justamente. estuvieron compitiendo con Danilo Noboa el anterior año. Entonces eso también le pone un ingrediente especial a todo esto, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, hay actores que van a tener que replantearse, que son los mismos, pero el escenario creo que ha cambiado para mal. Eh, Van a tener que muchos de ellos pasar de un monotema que existía prácticamente en la elección pasada, que era el tema de seguridad. Ahora los problemas se han agudizado para mal en otros aspectos también. Ya no solamente tenemos una crisis grave en materia de seguridad que no ha sido resuelta, que persiste, sino que también tenemos una crisis energética. La crisis de seguridad, ahora mismo se habla de la segunda etapa de un plan Fénix, pero la gente tiene poca certidumbre de cuáles fueron los objetivos de la primera fase incluso. El crimen más bien parece estar en una segunda etapa avanzada, con presencia no solamente en las ciudades donde permanentemente han tenido asentamientos, sino ahora también en Quito. El día de ayer leía el diario El País de España, donde se mencionaba que el último mes existían 24 crímenes violentos, 30% más que el año pasado. Entonces, persiste una crisis de inseguridad. Existe decretado justamente por el Comité de Crisis de SELEC un déficit en el abastecimiento de energía, un déficit del 30%, lo cual va a perdurar los apagones hasta abril del 2025. Es decir, existe una situación, una crisis energética a la cual los candidatos van a tener que ineludiblemente hacer referencia. Pero también existe un gobierno que con luces y más sombras es ahora blanco de críticas.
Entonces, esto ha replanteado de cierta manera el escenario. Son quizás algunos de ellos los mismos actores, pero con escenarios distintos, lo cual les obliga a replantearse, a reconfigurar sus propuestas y a reconfigurar también sus agendas. Así es, es muy verde para decir cuál tendría más posibilidades que otros. En todo caso, Santiago, añadiendo otro ingrediente a esto, ¿qué podríamos decir de cómo le afecta al actual presidente y candidato la situación que tiene con la vicepresidenta Verónica Vaz, que también es un tema que ha complicado las cosas? Sí, me parece ahí, Verónica, que ese quizás fue también, yo diría, junto con el rompimiento de relaciones con México, eh, devino luego el rompimiento de relaciones con el correísmo, que hasta esa época era un aliado, entre comillas, del presidente Noboa. Vino luego el rompimiento de relaciones con su vicepresidenta, lo cual hizo que el gobierno entre en una política contenciosa más que de la nueva política del acuerdo y del diálogo. Entonces, estos rompimientos marcaron el inicio de un momento diferente para el gobierno. Y creo yo que justamente lo que ha sucedido con la vicepresidenta es absolutamente desafortunado y yo diría triste para la propia consistencia del gobierno. Ha habido al respecto el pronunciamiento oficial del Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, que establece que pues, un funcionario que es destituido por un sumario administrativo, en efecto, no puede ejercer un cargo público por 2 años, pero no se trata de un funcionario público cualquiera, se trata de la vicepresidenta de la República, no es una funcionaria, es una dignataria y por tanto tiene un régimen jurídico distinto. Y me parece a mí que justamente esto hace ver que hay una especie de extravío del gobierno nacional respecto a sus propias posibilidades, a sus propias acciones que le están llevando a un debilitamiento prematuro. Y el propio caso de la vicepresidenta es un ejemplo palmario. Eh, el presidente debe cumplir con el artículo 93 del Código de la Democracia, que establece que justamente las autoridades de elección popular que quieran postularse a cargos diferentes deben renunciar antes de la presentación de la solicitud de inscripción, pero los dignatarios que opten por una reelección inmediata, como se trata de la elección del presidente Noboa, debe pedir una licencia sin remuneración. Esto está establecido justamente en el marco normativo ecuatoriano, pero creo yo que estamos justamente ahora debatiendo sobre las posibilidades y las interferencias del candidato presidente. En un capítulo, yo diría, triste para la democracia representativa del Ecuador, que tengamos que lidiar justamente no solamente con el orden de sucesión, sino que también con un candidato que quiere permanecer en el ejercicio del cargo en medio de una campaña electoral. Esto tiene consecuencias no solamente para la interferencia de la campaña electoral, que es quizás el efecto más promisorio, pero también tiene un efecto respecto a la propia consistencia gubernamental. En este periodo de campaña de candidato a presidente, va a tener decisiones enmarcadas en un cumplimiento de gestión con un objetivo estrictamente gubernamental o va a tener decisiones políticas únicamente auspiciadas por criterios y por objetivos de carácter electoral. Entonces, esa balanza es muy fina cuando se trata justamente de un candidato presidente que está en funciones. Me parece nocivo para la democracia. Las condiciones del artículo justamente 113 de la Constitución no desaparecen si se trata de un presidente que viene de una muerte cruzada, es decir, debe el presidente cumplir con lo que establece la Constitución, debe pedir una licencia sin remuneración y le guste o no al gobierno, el orden de sucesión está claramente establecido en la Constitución de la República. Bien, es así, es complejo todo este panorama que tenemos y bueno, vamos a ir viendo y tomando el pulso a la política, en este caso a la política electoral, porque se va acercando a febrero y los ecuatorianos vamos a tener que tomar una decisión. Ojalá sea la más consciente, la más pensada y bueno, para ver si es que alguien puede hacerse cargo y solucionar estas múltiples crisis que tiene nuestro país. Yo quiero agradecerle a Santiago Cahuasqui, docente universitario, analista político, por conversar sobre las perspectivas de cara a
las elecciones de febrero del 2025. Gracias, Santiago. Quizás algún mensaje final para nuestros amigos oyentes. Sí, pero me parece que quizás pues el escenario es un escenario de frustración para el electorado común, pero creo yo que es necesario que por la gravedad de las crisis que está atravesando el Ecuador, los candidatos puedan dialogar en serio sobre los problemas que está atravesando el Ecuador y que puedan hacer diagnósticos asertivos, que pueda hacer una campaña electoral, un diálogo que ya se ha inaugurado justamente con la inscripción en firme de los binomios presidenciales, que sea un diálogo en la cual al país le den certezas sobre cómo superar la crisis en la cual el Ecuador se encuentra actualmente y que puedan hacer un acto de sinceridad respecto a cuáles van a ser el futuro inmediato del Ecuador y cuáles van a ser las acciones inmediatas a seguir justamente en el caso de que cualquiera de los candidatos pueda ocupar el sillón presidencial. El país demanda diagnósticos claros, respuestas urgentes y también pues un plan de trabajo que pueda estar alineado a atacar los problemas del país. Creo que eso es sin lugar a dudas una deuda de los candidatos. Veamos si es que en lo que resta la etapa preelectoral puedan justamente desenvolverse para que los beneficiados sean un país que está esperando de los políticos certezas. En el medio de incertidumbre en la que vive la ciudadanía, los políticos deben dar justamente certezas sobre el camino que va a transitar justamente el país en los siguientes meses y años. Así es.